venimos leyendo la propuesta del Programa de Desarrollo Cubano, la necesidad, porque la propuesta y la base teórica en que se ha movido la propuesta, siempre tratando de hacerlo más aplicado. Yo soy la doctor profesor Cari Torres Vila, embajadora de Jesucristo, y este modelo fue sometido al gobierno de Cuba en la misma medida que se estaba realizando en el verano de 2010, y cuando concluyó la versión final que se hizo para CEPAL, inmediatamente, conjuntamente con CEPAL, se le mandó al gobierno de Cuba y a algunas instituciones rusas y al rey de España. Entonces, estamos en la lectura del epígrafe 3, lo estoy haciendo así porque hay muy pocos ejemplares y quiero que se conozca, porque yo vengo proponiendo medidas al gobierno de Cuba que se ha mostrado receptivo, sensible, se han mejorado algunas cuestiones a propuesta mía. No obstante, no ha habido receptividad de mí hacia ellos, o sea, ellos han recibido, se han sensibilizado al presidente de Cuba, pero al mismo tiempo no ha agradecido ni ha sido cortés. Entonces yo pienso que es importante señalar que mi intervención, regresando 18 años después a la economía, ha sido importante, y 15 años después a la sociología, para intentar avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo. De hecho, un congreso que había sido aplazado indefinidamente es convocado tras recibir la propuesta y haber sido analizada. Entonces vamos al epígrafe 1.3. Economía, sinónimo de eficiencia y racionalidad. Racionalidad versus racionamiento. Abundancia, solución del racionamiento y medio de elevación del bienestar. Economía. Bueno, aquí tiene qué quiere decir economía en griego, de dónde sale la palabra, pero bueno, eso no es importante para esto. Es la ciencia social que estudia las relaciones sociales que tienen que ver con los procesos productivos, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, entendidos estos como medios de satisfacción de necesidades humanas y resultado individual o colectivo de la sociedad. Esto está tomado de la enciclopedia digital, es el concepto de economía que aparece allí. Dice, este concepto habla por sí mismo de una rama del pensamiento dirigida a la organización de la sociedad y sus medios de existencia, administrado de tal forma que garantice, pero omite o no destaca la significación de la parte más importante del concepto, que es la humana. La fuerza de trabajo, que va más allá de la mera administración, sino que se convierte en factores activos del proceso productivo, en los sujetos que acumulan, dirigen, organizan dicho proceso y los subsiguientes procesos y fuerza de trabajo a nivel de base, sujetos que crean la base material de dicha sociedad, y para los que están destinadas las producciones en forma de mercancía. Porque en un sistema no solamente cómo se produce la mercancía, no solamente el objetivo es producir mercancías, sino establecer relaciones de producción que tengan como resultado la producción de mercancía, pero más que producción de mercancía estamos hablando de satisfacción de necesidades, porque las mercancías no se crean solamente para que lleguen al mercado, sino tienen el objetivo de satisfacer, están dirigidas a un objetivo dado, o sea, es la concreción de algo material o espiritual para satisfacer al ser humano. Para mí el centro de la economía es el ser humano, y el proceso de producción es cómo satisfacer a ese ser humano. Por tanto, la economía nacional de cualquier estado o región no puede perder de vista los principios de racionalidad y eficiencia. Aquí citaré una breve y sencilla frase de Leonid Brezhnev, que en su momento fue
el secretario general del PQS, del Partido Comunista de la Unión Soviética, en el momento más fuerte de la Unión Soviética, la cual adornaba Moscú desde las pancartas y fue objeto de dura crítica y hasta de burla en el periodo de la perestroika. La economía debe ser económica. Era un llamado a la racionalidad y la eficiencia, en momentos en que se comenzaba a experimentar la ralentización de los ritmos de crecimiento económico y un uso ineficiente de los recursos, sobre todo una sobredosis de metales en la producción de maquinaria e inclusive de bienes de uso duradero, frase que parecía ser un juego de palabras y un absurdo para un economista ilustrado. Hace ver el uso tendencioso en política, cuando posteriormente se usa tendenciosamente en política, y eso se nota en la política, en la propaganda política, de algunas intenciones y hasta de la racionalidad del pensamiento de un hombre que dirigió la sexta parte del mundo alrededor de 2 décadas, en las que creció de forma visible el bienestar. Pues economía habla ante todo de economizar, entendido como ahorro. Por tanto, no puede decirse estar en presencia de una economía saludable sin economizar y usar eficientemente de forma racional los recursos disponibles. Aunque parezca exagerado, hay que buscar los recursos hasta en la basura y convertirlos en mercancías, incorporarlos a la satisfacción de necesidades y recuperar su valor de uso en una economía que lleva décadas dando muestras de agotamiento y sin mayores inyecciones externas. El periodo de la crisis en Cuba me hizo ver la posibilidad de darle varios usos a un mismo producto. Entonces le llamé jocosamente en mi jubilación el ciclo del pullover, prenda de vestir exterior, o sea, una camiseta, en su primera etapa, pijama en su segunda, colcha de trapear en su fase final. Lo mismo ha sido aplicado a toallas y a otras telas que se le han dado usos diversos. A nivel de economía nacional o a otra escala, eso pudiese traducirse en una segunda utilización de los recursos o varias, aún sin pasar procesos de reciclaje industrial, que llevaría a incorporar gastos para obtener el mismo producto u otro. Por ejemplo, una recogida de cosas de las que las personas necesitan expulsar de sus casas pudiese dar lugar a un proceso de selección y recuperación, restauración con pequeños gastos adicionales para colocar de nuevo mercancía de un valor no despreciable en el mercado de usados o anticuarios. Pudiese ser una de las pequeñas potencialidades que permanecen sin explorar en conjunción con compras de objetos viejos o en desuso, que bien pudiesen pasar a los anticuarios y a la creación de museos de técnicas y objetos que responden a etapas tecnológicas anteriores. Por cierto, sería conveniente trabajar en la creación de museos de este tipo y otros, y así ampliar el servicio en calidad de ofertas culturales y entretenimiento culto. Aunque parece que se está lejos del tema, no lo es tanto, porque hay que aprovechar la presencia de muchos utensilios, instrumentos y cosas museables en Cuba, que en otros países han desaparecido y muchas personas siquiera tienen la idea de su existencia. Muchas de ellas están en uso, se conservan en los hogares cubanos, pues se pueden crear museos y darle un uso elevado, así como recordarle al hombre que la tercera ola de ciencia y técnica es el espejismo de la no existencia del pasado. El pasado
sobre el que se sustenta tras un largo proceso de desarrollo que dio lugar a la volatilidad tecnológica de hoy, que tiene más de consumista que de grandes innovaciones, sino multiplicidad de aplicaciones y diseños, dosificación de la introducción. En el caso industrial es importante la reutilización de los desechos industriales y en particular de los envases. Recordar que se pueden lavar las botellas, así como es necesario el necesario tratamiento a los envases que soportan varios ciclos. Las botellas rotas pueden convertirse en objetos de decoración, materiales de la construcción y protección de hogares y empresas. Además, algunos de esos envases pueden ser utilizados para otros fines, el arte, por ejemplo. La basura de una industria o de un supermercado bien puede ser útil y añadiendo valor llevada a mercancía. La abundancia en este sentido ha demostrado irracionalidad en los países desarrollados, aumentando el reciclaje, los volúmenes de basura de forma preocupante que obliga a dedicar cuantiosos recursos a su manipulación, amén de cuantiosos gastos de recursos materiales y naturales evitables. Por demás está decir que las exigencias con relación al embalaje y uso de materiales de lujo en cuestiones sin importancia hace incosteable la actividad económica para muchísimos individuos y entidades económicas, incluso cuestiona la racionalidad de la sociedad, incrementando el desempleo y se erigen en una forma de eliminación de la competencia interna y externa de productos o países exportadores a esta área. Las llamadas barreras no arancelarias funcionan no solo hacia el exterior, se ven obligados a erogaciones innecesarias o en mayor medida a lo deseado y en muchos casos son marginados del mercado, no por poder satisfacer dichas pretensiones, por no poder satisfacer dichas pretensiones y el elevado costo de propaganda en los lugares de venta de sus mercancías. De hecho, se trasladan las responsabilidades de los distribuidores y minoristas a los productores. En la actividad intelectual o productos de bienes importados se hace evidente de forma abierta y desfachatada. Un ejemplo claro sucede en el mercado del libro en España, tal vez en otros países también, en que la mayoría de los autores cargan con los gastos y riesgo de edición y comercialización. Entregan el producto de su trabajo intelectual sin ninguna garantía por parte de agentes literarios. De agentes literarios, editoriales, distribuidores y libreros se ven obligados a entregar a las librerías e hipermercados, a los departamentos de librería de los hipermercados también, el libro mercancía en consignación, es decir, en depósito, y no son generalmente resarcidos por daños, a no ser una poderosa editorial. Los autores no son respaldados, ni se respetan todas las normas editoriales internacionales. No se respeta la profesión ni la profesionalidad. Eso sí, la calidad de los materiales y la propaganda de los bestsellers como norma supera en mucho los contenidos y la calidad editorial del texto. Esto es válido no solo para España, sino para muchos bestsellers traducidos del inglés y con especial fuerza para los libros de autoayuda y de efectivismo económico de directivos triunfantes. No llegan a ser novelas ni libros de economía ni administración, relatos baratos que se venden por millones en base a propaganda.
La eficiencia y racionalidad, así como la búsqueda de recursos internos para el desarrollo del país, hace plantearse en primer lugar la modernización de la banca. La banca es esencial para una sociedad moderna. No podemos pretender hacer un nuevo modelo de desarrollo si no tomamos conciencia de la importancia de la banca en la organización y creación de oportunidades de una sociedad moderna. Y la introducción del dinero plástico en todas las esferas de la vida, incluido el pago de nóminas por banco. No obstante, se debe respetar la libertad de cada individuo que en un momento determinado puede decidir recibir su salario, sus ganancias, su pensión o cualquier otro ingreso en efectivo, en su cuenta bancaria o en sus manos. La implementación de tan necesaria medida implicaría una inversión en el sector bancario de un monto importante, que pudiese bien ser solventado con la participación de bancos extranjeros, aunque hay que hacerlo con precaución, porque tenemos la experiencia de Argentina, por tanto hay que hacerlo con precaución, pero hacerlo, avanzar. Si nosotros no tenemos la capacidad propia, hay que utilizar la banca extranjera, además tiene la experiencia. Dice, esta participación extranjera plantearía otra cuestión de envergadura dentro del modelo económico, y es la convertibilidad de la moneda nacional y la circulación de una moneda única e intercambiable, que los salarios no se paguen en dinero con valor de compra en todo el territorio nacional y canjeable a monedas extranjeras. Esto es recuperar algo perdido, pero hay que recuperarlo. El pago de la nómina directamente a la cuenta bancaria y las transacciones de cuenta a cuenta hacen un instante la salida y entrada de dinero al banco. Ciclo de rotación monetaria, un acto dinámico. Con ello, la masa monetaria necesaria es menor para una capacidad económica nacional dada, así como crece exponencialmente la disponibilidad monetaria y con ella la capacidad de préstamo y de inversión. De hecho, todo el dinero de la sociedad está en poder de los bancos y la cantidad de dinero circulante es mínima, muy a pesar de la libertad de mantener el dinero en sus propias manos, de tocarlo. El dinero en el banco además disminuye la posibilidad de robos y aumenta la seguridad ciudadana. El acceso al préstamo bancario obliga al ahorro y a un uso más racional de los recursos para satisfacer los pagos. La obligación es contraída al acceder al crédito. De hecho, cuando compramos con crédito nos obligamos a ahorrar. Y eso también se expresa en que podemos avanzar sin contar con los medios en un momento dado, pero nos obliga a nosotros a trabajar más, incluso en la economía individual, en el ahorro individual, en el ahorro familiar, para avanzar. Dice, la reforma y la modernización bancaria llevaría a la participación de diferentes servicios en calidad de mercancías financieras que darían la posibilidad a los individuos y a las empresas privadas de fomentar la inversión con fines personales y productivos en el más amplio sentido. Inclusive, en la construcción y compra de viviendas, el papel del banco ha resultado insustituible en los países desarrollados, y supongo que en los países en desarrollo también. Pero yo la experiencia que tengo es la experiencia en este sentido de Europa. Y no puedo hablar de otra experiencia porque no la conozco. De hecho, ha permitido la elevación en términos nunca antes vistos del nivel habitacional y con ello el nivel de vida de la población, adelantando el bienestar.
el disfrute de una casa digna, confortable y placentera, y en propiedad con plena disponibilidad de venta, al tiempo que aumentando la responsabilidad por el pago de la deuda. En casos de volatilidad en el empleo puede constituirse en factor extremadamente estresante. Considero que el avance de hipotecas para la compra de viviendas y su elevado uso ha sido uno de los más grandes logros de la economía capitalista, conjuntamente con la posibilidad de endeudarse para abrir un negocio o crearse un empleo, que posibilita a personas y grupos de personas sin capital arriesgarse a desarrollar su iniciativa y crear empresas, agrupándose solidariamente, compartiendo riesgos. Ello se debe al impacto organizativo e inversionista de la banca sobre la sociedad o en la sociedad, que le confiere racionalidad y exige eficiencia. La banca moderna es, de hecho, un ente estabilizador, organizador y disciplinador de las sociedades más avanzadas, de las que pretenden emprender el camino de la modernidad, del desarrollo económico y social, del bienestar. Yo considero que el papel de la banca en la actualidad, yo poniendo en la balanza, es positivo. Para esto voy a leer la nota. Dice: existen diferentes criterios sobre el papel de la banca, hasta los que consideran que tiranizan las sociedades. Por mi experiencia personal y observación es que hago la evaluación arriba expresada sin dejar de comprender el factor estresante ante la pérdida de empleo o de bienes por estos motivos. Es mucho más largo y penoso el camino de ahorrar que para comprar en la vejez. Mucho mejor disfrutar mientras se paga es la opción que da la banca moderna, el adiós a la vida de privaciones, siempre y cuando se tenga un empleo o ingresos asegurados. Abre el camino a la proliferación y crecimiento de la pequeña y mediana empresa. La racionalidad económica, esa capacidad de los individuos, de las sociedades, de evaluar y actuar de acuerdo a ciertos principios de optimización, equilibrio y estabilidad para alcanzar algún objetivo o finalidad, no tiene relación alguna con la ética. Más allá de los límites que pone ante sí el evaluador y las normas sociales preestablecidas. La racionalidad económica sería la primera en cuestionarse el racionamiento, ya que a no ser por razones extremas como la guerra o alguna catástrofe o por periodos cortos, no se justifica desde el punto de vista económico. El racionamiento no es justificable, ¿no? Es completamente irracional y se erige en factor obstaculizante de las relaciones sociales, del desarrollo del mercado interno y de la economía en su conjunto. La modernización de la banca, una reforma de precios y la revalorización de los salarios y pensiones, así como las prestaciones sociales, serían llevados de conjunto el marco apropiado para desistir del sistema de racionamiento implementado en Cuba desde principios de la década de los 60. Todo ello daría un significativo impulso a la economía y a la gestión personal de los individuos. Crecería su nivel de participación en la vida económica y la toma de decisiones personales que les concierne como individuos y entes económicos activos. Elevaría la participación económica, la responsabilidad por los resultados económicos propios de su entorno social y del país. Indudablemente, que medidas de este tipo pueden conducir a niveles de inflación que de algún modo se amortiguarían con la omnipresencia de la banca como agente recolector de la masa monetaria,
pero que necesitaría de estudios específicos sobre cómo otros países han resuelto situaciones análogas y tomar medidas a tiempo.